Días a todas y todos. Es un placer daros la bienvenida a los S-Days y muy especialmente a esta cuarta edición que se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para nuestra comunidad de diseño. Es emocionante comprobar cómo estas jornadas reflejan lo que somos como escuela, un espacio vivo, creativo, abierto al diálogo y al intercambio de ideas entre estudiantes, profesorado y profesionales. Eso, en el fondo, es lo que intentamos construir cada día en la Escuela Superior de Diseño. Quiero agradecer de forma muy especial al profesorado y alumnado que hacéis posible estas jornadas. Detrás de cada charla, cada montaje y cada detalle son horas y horas de trabajo, esfuerzo y dedicación. Este evento existe gracias a vuestro compromiso. Muchas gracias, de verdad. Permitidme también un pequeño y cariñoso recuerdo para Marina, directora de la escuela hasta la semana pasada, que ha acompañado e impulsado este proyecto durante estos años. Os animo, sin más, a que aprovechéis cada conversación, cada presentación y cada encuentro. Participad, preguntad y disfrutad. Bienvenidas y bienvenidos a los S-Days. Buenos días. Somos Irene y Ramón y vamos a estar presentando los S-Days de 2026. A lo largo de las jornadas va a haber distintas charlas. Empezaremos con la charla de Matteo Ferrari, después la de Super Estudio a las 11:15, después la de Alex Filatro. Tendremos un descanso para comer. En ese descanso, desde las 2 a las 4, tendremos una actividad en el aula de gráfico, en el que se podrán intervenir distintas tote bags, ya que estas tienen una serigrafía de la SD, y después se podrán intervenir con sprays, etcétera, con el color representativo de nuestra escuela. Después, por la tarde, seguiremos con las charlas de Clara Sanza, después las del LED Festival y por último tendremos pechacuchas de TFG y TCM. La primera charla será de Matteo Ferrari, un arquitecto y experto en diseño de interiores, en cual su trabajo en la materia es una de las partes trascendentales de su diseño. Denle una cálida bienvenida, por favor. Muchas gracias. Bienvenidos, o más bien bienvenido a mí mismo, que al final soy el extraño aquí. Gracias a la escuela por invitarme, gracias a vosotros por participar. Hoy vamos a hablar un poco de la que es mi trayectoria, lo que ha sido mi experiencia un poco profesional. Os explicaré algunos proyectos y un punto de vista que creo que es, bueno, es un poco distintivo, que lo que me hace, digamos, distinto respecto a otros estudios. Yo soy italiano, soy arquitecto, he llegado a Madrid ya hace unos 15 años. Desde entonces vengo desarrollando sobre todo proyectos de interiores. He trabajado en varios campos, en varias disciplinas del interior design. Vengo trabajando en interior design en varios campos del interior, desde la restauración, espacios deportivos, vivienda, pero digamos mi main core ha sido en los últimos años siempre los espacios comerciales, los espacios retail, proyectos que he estado desarrollando, muchos de ellos en colaboración con el estudio Chichar Dalmas, que probablemente conoceréis. La disciplina afortunadamente me llevó a trabajar con clientes que entendían mi forma de interpretar el diseño, y este es evidentemente una enorme ventaja. Hoy os quiero presentar un poco un enfoque al diseño que es un poco más sensible, ¿vale? Quiero que exploréis vuestra práctica en vuestros proyectos, porque creo que el diseño también está hecho de tecnicismos, está hecho de visiones objetivas, pero también hay una parte sensible, una parte poética, una parte subjetiva que es súper importante y que sobre todo puede ser la clave que haga que vuestros proyectos sobresalgan. ¿Por qué llamo la materia como palabra? Insisto en la misma palabra, estoy diciendo que la materia es un vehículo para comunicar. Eso es súper importante para mí y lo tengo presente siempre. Hoy vamos a ver tres enfoques distintos.
de materia, de lo que para mí es la materia, son unos enfoques complementarios entre sí, no es una visión absoluta del diseño, ¿vale? Es una visión simplemente personal y son solo algunas partes de lo que es mi disciplina del día a día. La primera es la materia como memoria. Como os decía, para mí la materia es un instrumento para transmitir valores y para transmitir mensajes. Aquí hablo de memoria, que es, evidentemente, la memoria son todo lo que podamos llamar recuerdos, ¿vale? Simplificándolo, pero para mí existen dos tipos de memorias en el mundo del diseño. Uno es la memoria histórica, ¿vale? Que es la memoria del pasado, que la podemos leer, la podemos estudiar, la podemos experimentar a lo mejor viendo diseño histórico. Pero luego hay una materia que es mucho más importante desde mi punto de vista, que es la materia experiencial. La materia experiencial es la que está ligada con el cuerpo y las experiencias que tenemos adentro de los espacios. Este es un bagaje que tenéis que retroalimentar, y es un bagaje que va creciendo cada vez que visitéis un espacio, sea cual sea. Lo que os invito a hacer es que cuando entréis en un espacio, memoricéis todo lo que sentís, qué sensaciones tenéis, qué emociones os despierta, porque al fin y al cabo todo esto es un bagaje que vosotros vais a volver a volcar en vuestros proyectos. Os voy a presentar varios proyectos. En este apartado hablamos de dos proyectos para la marca Aesop. No sé si sois familiares con esta marca, pero si no lo sois, os aconsejo de seguir su trabajo. Aesop es una marca de productos de cosmética que ya existe en el mercado desde hace muchos años, pero que ha hecho, digamos, como parte de su identidad, más allá de tener buenos productos, es que colabora con diseñadores locales y todas sus tiendas son diferentes y también todas sus tiendas exploran los que son los valores históricos y los valores locales. De hecho, siempre sus tiendas son desarrolladas por arquitectos que viven en la ciudad en la cual surgen estas tiendas. Entonces aquí nos encontramos a diseñar dos tiendas. Esta es la del digamos, de Fernando VI, en el barrio de Las Salesas. Aquí la relación con la historia del edificio, la relación con el contexto fue la base del proyecto. ¿Qué significa eso? Que al final teníamos que generar, por supuesto, respetar antes de todo lo que son las preexistencias de esta tienda y al mismo tiempo generar un diálogo con el entorno. Tuvimos la suerte que justo enfrente nos encontramos con el Palacio de Longoria. No sé si lo conocéis, es el palacio, la sede de las GAE, es uno de los pocos edificios del modernismo aquí en Madrid. Entonces, más allá de, bueno, evidentemente lo que fue la primera idea fue la de intentar generar un diálogo con el mismo edificio. Entonces, más allá de mantener lo que eran las columnas de forja original del espacio, más allá de poner en evidencia lo que eran los pilares o la fachada de granito, el otro elemento añadido fue reinterpretar en una clave moderna una técnica tradicional del modernismo que seguramente habréis visto en muchísimos edificios de Gaudí, ¿vale? O también esto es una técnica del Levante, de la zona de Valencia, que es apunto el trencadís, que es un material, es un revestimiento, normalmente de suelo y paredes, que se hace a partir de piezas cerámicas dejando, bueno, rotas y dejando juntas entre ellas. Entonces, aquí simplemente a través de estos dos o tres materiales, el granito, el trencadís, este vidrio texturizado que se llama un vidrio catedral, que otra vez nos remanda a una época de antaño. Hemos generado una imagen contemporánea, pero hablando e intentando entrelazar un discurso con el pasado.
Esta es otra tienda de Aesop. Esta fue en realidad la primera que hicimos. Fue la primera en España, que está en el barrio de Salamanca. Los principios a la base del diseño son los mismos. Entonces, respetar el edificio, respetar lo local, hablar del Made in Spain, utilizando productos de cercanía. Pero aquí también queríamos hacer un guiño a lo que eran los bares o digamos, bueno, sí, los bares de Madrid, que al fin y al cabo son para nosotros, tienen son espacios donde la gente se junta, donde se generan interacciones sociales. En este caso nos encontrábamos con estas dos preexistencias, que eran estos dos grandes pilares. Entonces lo que decidimos hacer es generar un lavabo que funcionara como barra de bar, en el cual se desarrollaba la acción y se desarrollaban los contactos y se contaban las historias entre staff y clientes. Aquí luego a nivel propiamente matérico, la selección de materiales fue hacia todo materiales provenientes de la tierra, materiales terrosos y también tanto en colores como en texturas. Tenemos unos baldosines de barro manual para el suelo y un travertino rojo de Alicante. También es importante, para generar también un discurso otra vez que sea contextual a lo local, no solo hemos empleado materiales, sino también hemos intentado insertar piezas de arte como este tapiz que al final está hecho un tapiz creado por una artista catalana, o como estas butacas Toro, que son unas butacas diseñadas por Miguel Fisac y que hablan otra vez de diseño y de pasado y de huella histórica de Madrid. El segundo capítulo, se llama la materia como narrativa. Aquí es donde damos más presencia a lo que son los sentidos, ¿vale? Evidentemente, todos tenemos sentidos, hace parte de nuestro ser humano y no tenemos que olvidar que también tenemos que dibujar para los sentidos. ¿Qué significa eso? Significa que a través de ellos podemos transmitir mensajes muy claros y generar conexiones con el usuario que vive en nuestro espacio. Entre los sentidos, ¿cómo se aplican los sentidos en el diseño? Evidentemente el más potente es la vista. Todo lo que influencia a la vista, que sean colores, que sean tonos, que sean reflexiones, esto es estimular los sentidos. A nivel de oído, otra vez, dependiendo de los materiales o de la materia también entendido como espacio, de cómo se diseña un espacio, podemos influenciar el oído y podemos influenciar cómo las personas se tienen que sentir en este espacio. Si necesitamos calma, optaremos por materiales o espacios que contengan el sonido. Si necesitamos estimular, probablemente tengamos que irnos a otro tipo, al opuesto. Luego, por supuesto, se está hablando ya de arquitectura olfativa, que es otra rama que va a crecer muchísimo en los próximos años. Y, esto en el espacio comerciales ya existe, ya es una realidad, pero la arquitectura olfativa ya se expandirá en muchos otros espacios. Y, por supuesto, luego, respecto al tacto, tenemos las texturas, tenemos muchísimos instrumentos con los cuales trabajar. Os voy a hablar de un proyecto, aquí también os presento dos proyectos. El primero es Malababa. Para quien no conozca la marca, Malababa es una empresa española que produce bolsos y zapatos de piel. Nos llamaron hace 8 años, sí, hace 8 años para reformar este espacio en la calle Serrano. Era un espacio en el cual teníamos que reinterpretar los valores de la marca y intentar transformarlos en un espacio. Entonces,
sigo resumiendo, Malababa, los productos de Malababa son productos con formas sencillas, con texturas reales, ponen en evidencia la imperfección, son productos producidos en España, entonces todos estos valores teníamos que transformarlos y llevarlo al espacio. El resultado, ¿cuál fue? Trabajar con líneas puras, líneas sencillas, dar mucha importancia a la materialidad, dar importancia al mismo tiempo, no preocuparse de que todo fuese perfecto, de hecho la imperfección nos daba la oportunidad para contar nuevas historias, pero sobre todo también teníamos que hablar de lo artesanal adentro del espacio. Entonces, donde fue en muchos puntos de la tienda intentamos reinterpretar hasta los materiales y hacer como unos acabados que fuesen completamente artesanales, como puede ser este terrazo mezclado con piedra ágata, que es uno de los productos de la marca. Este rayado que encontráis ahí detrás, en realidad fue una experimentación que surgió en obra y que no es nada más que pegolán. Pegolán es un pegamento de cerámico, pero lo hemos visto, le hemos añadido tinte y hemos generado una textura. Aquí, bueno, la riqueza, otra vez, siempre lo artesanal, hemos ido otra vez a recoger unos baldosines, recoger no, parece que fuimos a buscar estos baldosines artesanales que están producidos aquí afuera de Madrid. Hablando siempre de Malababa, que ellos producen sus propios bolsos, queríamos elevar esta artesanía de la piel y sus capacidades de trabajar con la piel a la arquitectura, y entonces surgió la idea de generar esta cortina que fue desarrollada por digamos, el maestro de Malababa y que digamos, juega un poco también con los límites de la piel, de los tamaños de la piel, y entonces hay un discurso que, más allá de ser una cortina, está transmitiendo un discurso muy potente para la marca. Y otra vez, lo que veíamos, los baldosines que veíamos antes, los utilizamos para generar esta celosía al interior de la tienda. El objetivo, que creo que se ha conseguido bastante, es que la arquitectura, el producto hablaran el mismo idioma y se encontraran en el mismo ecosistema. Luego, esto es otro proyecto completamente distinto, estamos completamente en otra escala. Esto fue un proyecto que desarrollamos en Londres para una compañía de seguros que se llama Hiscox. Es una compañía que lleva ya en el mercado muchísimos años y que tiene una colección de arte impresionante. De hecho, ellos aseguran arte y no sé, pero hay triquiñuelas que le permiten, después de 2 veces que se daña una obra de arte, que se queden con ellas. Por eso también han hecho esta colección de arte, tienen esta colección de arte que es de verdad impresionante. Aquí el objetivo, nos llamaron para diseñar lo que era el front of house, entonces todos los que eran los espacios de intercambio, los espacios sociales, tanto sociales para la gente que trabaja dentro de la empresa como sociales para los invitados externos. Entonces aquí adentro del espacio lo que teníamos que conseguir era transmitir la solidez, la historia de una marca, de un grupo de seguros tan importantes como Hiscox, un espacio que fuese soporte para su galería, que fuese su galería de arte, pero también al mismo tiempo que fuese una galería, dejármelo pasar, una galería viva, una galería humana en la cual el arte otra vez era ocasión para dialogar, era ocasión para reunirse y era ocasión para intercambiar mensajes. Entonces, eso fue el espacio. Aquí a nivel matérico nos hemos ido a la selección de materiales duros, por un lado, como la piedra, como los cerámicos, el estuco,
pero también intercalándolo con otros materiales más suaves o que nos llevan a otro tipo de sensación como la madera y formas también que suavizaran el espacio. Eso nos ha hecho, es un proyecto, ahora aquí os muestro solo 4 o 5 fotos, pero es un proyecto como de 2000 metros cuadrados, mucho más complejo, pero aquí simplemente os quiero dar una pequeña pincelada de lo que fue, de lo que es. Luego, el último apartado es la materia como ausencia. Creo que ese es un poco, es el más complicado, pero también es el más divertido, creo, una vez que uno lo hace suyo. Que la materia no es siempre tangible, la materia no la vemos siempre, la materia es sobre todo intangible. Y mola mucho porque como diseñadores podemos condicionar podemos condicionar la materia. ¿Qué es la materia intangible? El espacio. El espacio es un ejemplo de materia intangible. Me refiero, el espacio podemos percibirlo si no le ponemos 4 paredes, un suelo y un techo. La luz es una materia intangible. Me refiero, la podemos percibir solo si tenemos otro gesto volumétrico o gesto que nos permite verla. Parece una tontería, pero os abre una visión completamente distinta hacia el diseño. El tiempo es una materia intangible. Al final el tiempo lo puedes medir, lo puedes ver. Por ejemplo, si tienes un material y lo ves envejecer. Y mola que como diseñadores podamos controlar, no el tiempo no lo podamos controlar, pero que podamos utilizar el tiempo a nuestro favor dentro de los proyectos. La próxima vez que diseñéis algo, os invito, en lugar de pensar en las paredes, en la pared que vais a poner, en el tabique que vais a poner, en el espacio que genera este tabique. Miradlo desde adentro, no miréis a lo físico, mirad lo que es el vacío que deja estas paredes y estos tabiques que habéis creado. Os aseguro que vais a encontrar otros puntos de vista que son estimulantes. Aquí termino con un proyectito más pequeño. Esta es una pequeña casa que se transformó antes en un local comercial y que se transformó en vivienda. En este caso es una casa muy pequeña, una superficie pequeña, que ya tenía, digamos, unas condicionantes, que era la existencia, evidentemente, de una fachada hacia el lado de calle, otra ventana o otra abertura hacia el patio y un muro medianero que era muro de carga. Aquí, como os decía, la superficie no era muy amplia y entonces lo que tuvimos que hacer fue jugar con el espacio, jugar con la percepción que tenemos del espacio. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era que las conexiones lumínicas, tanto desde la fachada y del patio, tuvieran una continuidad, fueran visibles desde todos los puntos de la casa. Y generamos además unas aberturas en el muro portante para que esta continuidad otra vez se amplificara. Prácticamente desde cualquier punto de la casa podríamos ver cualquier punto de la casa y podríamos tener un contacto con el exterior. Eso no ha modificado el espacio era el que es. No modifiqué su volumen, pero sí que modifiqué la percepción que tengo del mismo. Luego aquí aquí simplemente a nivel matérico, luego la idea fue trabajar un poco con materiales que nos recordaran un poco, lo llaman un poco refugio, es un refugio urbano, porque nos gusta pensar que esta casa nos ayude un poco a desconectar del contexto en el cual que nos encontramos, que es el centro de Madrid. Y a lo mejor hemos traído materiales artesanales para el suelo, las mesas y el mobiliario están hechos con Tadelac, otra vez con una textura. El Tadelac, para quien no lo conozca, es como, digamos, es un estuco típico de la región del norte de África, que es impermeable, es el que se utiliza normalmente en muchos baños árabes.
por sus características. Y luego que y estos elementos más, perdón, estos materiales un poco más duros luego encuentran un relato también con los tejidos que están que encontramos adentro de la vivienda. Aprovecho simplemente, aquí ya hemos llegado al fin, aprovecho simplemente para daros un consejo que espero resulte útil, a lo mejor no, pero espero que sí. Normalmente cuando se sale del mundo, cuando se sale de la escuela, o todos arquitectos, todos diseñadores, queremos dejar una huella, queremos dejar nuestra visión sobre las cosas. En parte es justo, pero también con la experiencia te das cuenta que probablemente lo mejor, los proyectos que por lo menos para nosotros han tenido más éxito, son los proyectos en el cual el diseñador un poco desaparece, ¿vale? La materia habla por sí misma, el espacio se explica y el usuario se encuentra a gusto, entiende el espacio, pero no entiende el porqué. Esto me parece el resultado mejor para un proyecto. Transmitir sensaciones, transmitir emociones, hacerlo, dejármelo pasar, humano, hacer que la gente se siente, participe de este espacio, pero que no lo entienda. No entienda el porqué, perdón, no tenga que explicárselo, ¿vale? Son todos mensajes sutiles, mensajes silenciosos que podremos transmitir con el diseño. Muchas gracias. Hola Mateo, ¿cómo estás? Muy bueno. La traía preparada, ¿vale? Gracias. Digamos que vemos tus proyectos, ¿no? Y vemos que generas una identidad muy fuerte a las marcas con las que trabajas, ¿no? Pero creo que a su vez también, cada vez que generas esa identidad, también te generas una identidad a ti mismo, ¿no? Yo veo elementos comunes, materiales, colores, formas. Vamos a decir que estás de acuerdo con que tú también tienes una identidad fuerte. Sí, sí, sí. Entonces la pregunta es muy académica, que es que nos digas una ventaja de trabajar con una identidad fuerte y una desventaja, que seguro que las hay por todas partes. Gracias, Mateo. Vale. La ventaja, efectivamente, vamos a ver, creo que en general, antes de todo, hay que ser honesto con lo que se está diseñando. Me refiero, es verdad que nosotros tenemos que expresar a través del diseño lo que nosotros sentimos. Y el cliente que se nos acerca tendrá que también comprar un poco nuestra individualidad. Me refiero, no se me puede acercar a una persona como yo, no se me puede acercar un cliente que a lo mejor busca espacios ruidosos, espacios demasiado modernos, casi tecnológicos. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que no hablo. Me lo podría inventar, pero en realidad no sería honesto con mí mismo y seguramente el proyecto no saldría bien por ninguno de los dos. Entonces, ahí está un poco el ser honesto con ti mismo, trabajar en lo que tú sepas. La fortaleza es que si el cliente lo reconoce y se siente afín a ti, es una ventaja brutal. Me refiero, con el cliente empiezas a hablar un discurso que ambos entendéis, se habla de tú a tú, no se habla de prestación de servicios. Es muy complicado conseguirlo, pero es una misión que creo que todo diseñador tiene que tener. Intentar encontrar un lenguaje y que sea también el cliente que se acerque a tu lenguaje, no al revés, porque es una disciplina dura, es una disciplina que no es sencilla, una disciplina dura, y mejor encontrarse a gusto con las cosas que se hacen, porque ya encontrándose a gusto es muy dura, te requiere mucho, te tienes que poner mucha pasión, como para además tener que inventarte un ser o una persona que no eres. Creo que eso sí se puede, no siempre se puede, pero sí que es importante intentar por lo menos marcarlo, conseguirlo. Y evidentemente hay un trasfondo de soluciones, tanto de matéricas como de diseño, como de formas, que evidentemente tiene una impronta, tiene una huella marcada, y de eso no puede, o sea, no es que no pueda salir. Sí, me parece bien. No,
no me lo puedo inventar. Lo que pasa es que muchas veces, luego a veces suena repetitivo hacer, entre comillas, aplicar muchas soluciones que sean similares y todo eso. Pero también es como, lo que digo, es un poco intuitivo. A veces llega a un punto que es intuitivo y eso es un gran logro y sobre todo una gran suerte. Vale, supongo que la desventaja es que algunas veces has tenido que decir que no a proyectos. La desventaja es que se acercan solo pocas personas, pero buenas. La desventaja es evidente que en lugar de 100 se acercan 10. Y de estos 10 tienes que lo cuidas bien y los otros 90 no se te acercan. Es curioso porque de verdad no decimos tanto que no son muchos los perfiles que nos llaman y a nosotros le decimos que no. En realidad, lo que digo, que de 100 en realidad nos llaman solo 10 y a lo mejor trabajamos con 8, con 7. Sé que si llevar a mis proyectos o aplicar a soluciones de otro tipo, sé que obtendría mucho más público. Pero al mismo tiempo también será público que a lo mejor no habla el mismo idioma. Dicho sencillo, no quiero que la gente busque en Google interiores en Madrid y busque Matteo Ferrari y diga, uy, es el primero que ha salido en Google. Y le llamo, esto no es mi cliente. Y no quiero a mi cliente, perdón, es que no lo quiera. No es mi enfoque porque lamentablemente este cliente quiere trabajar conmigo como quiere trabajar con cualquier otro diseñador. Y para mí es importante, y creo que es importante para todos, que los clientes que se llamen o los clientes que se acerquen sean clientes que sean afines a tu pensamiento. Hola, Mateo. Sí, bueno, yo te quería felicitar porque además yo soy usuario de las tiendas de iShop, de las dos. Sí, bien. No sabía que eran tuyas. Bien. Y me parecieron dos proyectos muy interesantes a nivel, digamos, de materia. También por y esto lo hablé con una persona que me acompañó en una de las ocasiones que estuvimos viendo, sobre todo la última de Salesa, ¿no?, que es la más reciente, que utilizabas un tipo de materialidad que a nivel, digamos, de tiempo son como dos tiendas, bueno, la de Serrano, que ya tiene bastante tiempo, y en la de Salesa, que te lo puedes imaginar, que con el tiempo han envejecido muy bien. Digamos que es un uso de los materiales que es un poco, está fuera de modas, que de alguna manera yo creo que enlazo con lo que estaba diciendo el compañero, ¿no? Sí. Que no es tan a una cosa que tú la ves y dices, esto es de los 2000, ¿no? Y luego de repente pasan, ¿no?, por el uso del material, ¿no? Digamos que esa experiencia es muy interesante y te felicito. Y luego sí te quería hacer una pregunta no sé si crítica, tampoco lo entiendas así mal, y es que fíjate que todos los proyectos que nos has enseñado, digamos, estando el enfoque en la experiencia, no aparece ni una sola persona en las fotografías. Sí. Y incluso la tienda no aparece ni en uso, no lo hemos visto en uso, ¿no? Sí. Fíjate que yo muchas veces hay ahora de hecho unos premios del COAN que yo me celebro mucho, que son 10 años, ¿no? Los de 10 años, ¿no? Que es verdad que es que hay muchos proyectos que dices, sí, recién construidos, fantásticos, 10 años después habría que verlos el uso, cómo han envejecido, ¿no? Los tuyos, seguro muy bien, pues además puedo dar fe de ello, por lo menos en el que conozco, ¿no? Pero sí. ¿qué me podrías decir a eso? ¿No? Que eso también es muy producto de las revistas, que sí, estamos viendo en las revistas todo el día, y de hecho, las casas vacías, sin muebles, con 4 cosas que llevan ahí, no se ven los proyectos habitados en uso, ¿no? Experimentados, vaya. Correcto. Vale, 2 cosas. Bueno, antes te contesto lo de eso, que es ya que me lo comentas, que sí que es curioso y también era un poco una intención, que en realidad iShop pareciera una tienda que a lo mejor ya podía existir desde hace 30 años, pero evidentemente más moderna, pero sí que en ambos iShops hemos, a través de la materialidad y a través de determinadas soluciones, hemos intentado también que digamos que el espacio, más allá que perdurara en el tiempo, pero también que
pareciera casi un espacio diseñado hace 30 años. Evidentemente las líneas son mucho más modernas, pero sí que nos gustaba esta relación, no tener que romper con el contexto y decir, ahora tengo algo nuevo, esta es la nueva Madrid. Eso tiene, a veces tienes que hacerlo, pero a veces también con ese riesgo de que tu proyecto caduque después de un par de años, porque nadie tiene la bola del futuro para saber, ni la pretensión para decir que el proyecto que hago hoy va a perdurar durante todo el tiempo. Dicho eso, volviendo a lo de las personas, sí, fotografiamos sin personas y me gustaría, a veces sin producto, y me gustaría aún más que a veces que no hubiera nada. ¿Por qué? Porque en la comunicación sí que creo, en la comunicación prefiero premiar, entre comillas, el diseño entendido como como disciplina para enseñar a otras personas de nuestro mundo. Me refiero. Lo que encuentro, me explico mejor. Creo que nuestros espacios, en realidad, luego a nivel experiencial, cuando estás adentro, creo que conseguimos unas experiencias muy, muy buenas. No digo óptimas, pero la gente cuando experimenta el espacio, creo que se siente a gusto, son espacios calmados, son espacios aptos para la reflexión. Creo que a nivel experiencial alcanzamos a conseguir algo que evidentemente luego no queremos transmitir en las fotos. Y no porque... Joder, es que es complicado de explicar. Vamos a ver. Es que no es que no queremos... Hay una parte que creo que es muy íntima, que es la experiencia, y que es imposible de transmitir en fotos. El poner una persona dentro que se está divirtiendo es un fake terrible. Pero coger una persona que está tocando el producto de Aesop es lo peor que me pueda pasar, lo digo así tal cual, lo peor que me pueda pasar dentro de una tienda de Aesop es que lo odiaría. No porque no haya esta parte experiencial está más que mimada dentro de Aesop. Aesop son unos meticulosos de lo que es el trato humano, de la experiencia dentro de la tienda. Pero eso es lo que se vive dentro del espacio. Lo que es la fotografía, para mí la fotografía es diseño. Puro y duro, diseño entendido como disciplina, diseño como disciplina. Es un poco más, es para mí. Las fotos son para mí y el proyecto es para mí, digamos. Yo lo decía más en el sentido que yo entiendo los espacios como que se completan. No, sí. En la apropiación del espacio. No sé, Totalmente. Recordarás tú Sí, las famosas viviendas estas de Bozoco de MVRDV que las publicaron ya habitadas por los viejecitos, ¿no? Correcto. Personas mayores, ¿no? Porque ellos entendían que eso completaba el proyecto, ¿no? Sí, yo creo que más en ese sentido. Sí, creo que yo también. Yo también estoy. Me refiero, yo soy súper de mi momento. Evidentemente, yo en el diseño tienes que proyectar para luego quien lo usa, que eso me parece. Me parece a la base del diseño, de lo que tiene que hacer un diseñador, porque luego una vez que se entrega las llaves yo, entre comillas, desaparezco para todo tipo de clientes. Pero también, no sé por qué, como quiero mostrar que mi trabajo, no me lo sé explicar, en realidad lo pensaré, pero es como que mi trabajo es como que termina ahí, recojo mis cosas y yo he hecho el espacio. Y luego lo que sucede después en el espacio, aunque yo haya puesto muchas reglas invisibles para que funcione de una determinada forma, que luego sea otra historia, que se cuente. También es porque, te soy sincero, porque en realidad todas las veces que dices al cliente, hacemos las fotos juntos, no te salen nunca fotos bien. Te salen las fotos que justo no quieres como diseñador. Entonces, no es que no quieres, pero el 90% de las veces no sale bien. Entonces, también está bien a veces separarlo. Eso es que quede entre nosotros.
¿Alguna pregunta más? Sí. Hola Mateo, Hola. muchas gracias. A ver, a mí me ha parecido súper anímicamente motivador cómo intentas o verbalizas, es que no sé cómo decirlo, el mimo que das al significado que das a la materialidad. Yo creo que esto es un aspecto muy importante, pero al mismo tiempo muy difícil, y desde lo que puede ser el contexto en el que nos encontramos, ¿cómo lo trasladarías tú a lo que es el enfrentamiento de un alumno que se dedica bueno, a trabajar el espacio? O bueno, puede ser aplicado a otros Totalmente. aspectos, porque un diseñador de producto a lo mejor también tiene que luego hacerle convivir en el espacio, para que el alumno lo lleve al terreno del sentimiento y no del cliché de mira qué material, cómo me gusta y entonces qué mono me va a quedar. O sea, ese sentimiento del mimo, porque da gusto, o sea, oírte, o sea, es como que se ve que es puro sentimiento, Sí. independientemente de que luego has dicho también, que me ha parecido súper interesante, seguramente que sea un tema de intervención en obra de puro azar, ¿no? de la paleta del Sí. Pegolán, que es que también te prestas a someterte a la experimentación, ¿no? Desde el lado de seguir desarrollando ese sentimiento a lo que puede ser como los propios materiales, sin haberlo llegado a colocar, porque me imagino que, claro, ahí viste el y dije, pues no se coloca nada. Y además que convencer al cliente que esto se va a romper. Claro. En cuanto lo tocas, se rompe. Claro, Pero entonces, convencer al cliente, bueno, evidentemente lo hemos puesto en un sitio protegido, ahí es donde está la caja, no es abierto al público, me refiero, que luego está como convencer, bueno. claro, pero es resumiendo, porque esto es como que lo tienes que sentir, pero, Sí. o sea, cuando no lo has llegado a sentir, ¿cómo se lo trasladarías en el contexto académico en el que nos encontramos para que el alumno pueda decir, bueno, ¿cómo me enfrento al proyecto? ¿Desde a ver qué me trasladan los materiales o desde lo que puede ser, lo has dicho lo mismo, trasladado al espacio? O sea, no consiste en levantar el muro. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué diálogo es entre el vacío y el lleno? No sé, un poquito así, muy brevemente. Vale. Muchas gracias. Nada. Vale. Quiero hacer un momento, ya que hay muchos estudiantes aquí, una pequeña paréntesis antes. Ahora estoy hablando de algo sensible del diseño. Esto no quita el hecho que toda la parte técnica del diseño es fundamental. Yo no es que no llego al estudio o no llego a un cliente o a ISOP y le digo, uy, qué bonito hoy quiero colores tierra. No, yo llego, tengo que dar respuestas funcionales y respuestas técnicas, que estas las doy ya por sentadas. Esto es lo que es el trabajo, parte del trabajo del diseñador. La parte que yo os he transmitido hoy es aquel pequeño plus. ¿Cómo llegar a este pequeño plus? Yo creo que depende. Os explico mi experiencia. Mi experiencia ha sido, os explico mi experiencia, a lo mejor os puede ser útil. Pero yo vengo del mundo de la arquitectura, me encantaba el urbanismo y la planificación territorial. Imagínate, es como una escala completamente distinta. ¿Qué pasa? Que avanza el mundo de la profesión y al final recaí en interior. Entonces, todo lo que yo encontraba en urbanismo, que para mí era lo social, lo económico, cómo se entrelazaban varias temáticas, la tenía que rebuscar dentro del mundo del interior. Por eso antes no empecé por los materiales, antes empecé por cómo la gente vivía el espacio. Ahí fue como cuando empecé, como no había tenido en realidad en la escuela no me enseñaron a mirar desde adentro los espacios, en arquitectura te enseñan a mirarlos siempre desde afuera. Allí fue cuando, por ejemplo, empecé a desarrollar lo que os comentaba antes de la memoria experiencial. Como decir, joven, decía, hostia, a ver, ahora tengo que diseñar un espacio interior. A ver cómo lo diseño. Lo primero que hice fue pensar en cuando yo entraba en espacios, las sensaciones los que me habían impresionado. Entonces decía, joder, recuerdo aquella vez que estuve en este espacio que tenía el techo tan bajo que me sentía oprimido, pero luego llegué a la plaza y fue un wow, porque estas sensaciones que todas las experimentáis, simplemente lo que os digo es ponerle un poco de atención, porque al fin y al cabo puede ser un valor añadido.
Respecto al tema de los materiales, perdón, respecto a un consejo, siempre voy a consejo, luego a lo mejor estoy divagando mucho porque no sé contestarte directamente, ¿vale? Pero yo creo que, primera cosa, hay que tener una inquietud brutal, siempre. Yo me aburro fácilmente de las cosas que hago y la inquietud es lo que te hace luego experimentar nuevos caminos, mirar desde otro punto de vista, y eso es luego lo que te abre nuevas puertas y nuevos territorios. El material y la materialidad ha sido parte del desarrollo. No nací con este enfoque en la materia. Lo fui descubriendo que una vez que ya sabía tratar el espacio, quería añadirle otra capa y más emoción al espacio. Lo que sí puedo decir es que no os paréis a la primera solución, ni a la segunda, ni a la tercera. A veces mirar la tercera y analizarla como si fueses una persona externa. Intentar mirar el proyecto siempre desde puntos de vista distintos, no siempre desde vuestro punto de vista. Porque al final intentar salir del proyecto os abre nuevas puertas o hace ver nuevos puntos de vista. Y otra vez, algo que os estimule. Algo que os estimule es lo más importante. Si os estimula la música, intentar entender cómo podéis aplicar la música o el sonido adentro de los espacios. Lo más importante es hacerlo vuestro. Si lo hacéis vuestro, ya de ahí os salen miles y miles de nuevas ideas. No contesté. Lo siento. Sí, siguiendo la misma línea. Sí. Perdón. Vale, perdón, no te veía. Quería preguntarte, en tus diseños se ve claramente un extenso conocimiento de los distintos materiales. Cuando te presentan un nuevo proyecto, ¿cómo afrontas esa investigación inicial para saber qué material es el indicado para el proyecto? Vale, hay una parte muy interesante que es propiamente seleccionar materiales para cada cliente. Antes de todo, la investigación de materiales es algo que tienes que hacer constantemente. Tienes que verlos, tienes que hacer. Nosotros tenemos en el estudio una materioteca bastante amplia sobre lo que nos gusta, evidentemente, no tenemos todo tipo de materiales, pero sí que tienes que ser un pequeño coleccionista de materiales, porque luego cuando te surge la oportunidad, puedas recorrer a cosas que hayas visto y a lo mejor también sí que integrarlas con materiales nuevos. Pero muchas veces, si no tienes materiales existentes, esta paleta de opciones, es complicado empezar desde cero. Dicho eso, es muy curioso porque, bueno, hablo de retail, espacios comerciales, espacios de la marca, ¿vale? Pero también esto se aplica mucho en los espacios privados. Es muy curioso cómo muchas veces los clientes, cuando le cuentas o le muestras una planta, le muestras una sección, le hablas de cosas técnicas, el cliente le cuesta mucho conectar contigo. Pero sí que es muy curioso cuando le muestras una paleta de materiales, automáticamente estableces una conexión directa y se generan unas vibraciones que al cliente le dice inmediatamente si ese es su proyecto o no es su proyecto. Y eso me parece una herramienta brutal. Me parece una herramienta de asentar la conversación con tu cliente en las mismas bases, en el mismo binario, y muchas veces una vez que conectas en este punto,
luego ya el cliente se fía completamente de ti. Más o menos. Pero sí que es que como tocas con los materiales simplemente porque los puedes tocar, ya te lo imaginas. Al fin y al cabo, tocas fibra. Cuando tocas fibra y de ahí las cosas se hacen, por lo menos para nosotros, mucho más fáciles. Cosas que con un render o con un plano, olvídate. Con un plano no lo entienden. Con cualquier cosa técnica no la entienden. Los flujos son súper útiles para entenderlos para nosotros y para también el cliente, para que todo funcione. Pero el cliente no lo compras hablándole del flujo, no le compras hablándole del si has puesto un ladrillo en lugar de tabique de pladur. Esto lo tienes que tener controlado tú. Pero con los materiales sí que vas directo al punto. ¿Alguna pregunta más o ya...? Hay una. Otra al fondo. De hecho, muchas veces, mientras va el micrófono ahí, muchas veces en lugar de hacer renders hiperrealistas, ahora ya parece como una necesidad, pero antes era hacer un croquis y hacer unos materiales, es que ya lo tienes. No hay un render hiperrealista que llegue a lo mismo, al mismo mensaje, en general para un cliente pequeño. Si luego ya hablas de un cliente corporativo que tiene el CEO, 25 administradores delegados, hazle render hiperrealista y igual no les ves tampoco. Le envías el correo y ya está. Perdón. Ahora, nada, te quería preguntar si siempre has tenido este estilo o si has evolucionado de algún otro, cómo empezaste a realmente decidir que te gustaba más este tipo de colores, de materiales y de estilo en general, y si crees que vas a evolucionar hacia otro, a lo mejor más, no sé, extrovertido, por así decirlo. Sí. No, evidentemente no era un estilo que ya tenía. De hecho, ha ido evolucionando y la verdad es que espero también que sea una parte de esta etapa y a lo mejor en 10 años encontrarme en otra situación. Creo que evidentemente luego te das cuenta, joder, no sé, hay gente que es capaz, a veces dice, de trazar directamente los que son los pilares, que definen su visión del diseño. Yo no tenía ni idea, me refiero. Luego pasa el tiempo, haces cosas y te das cuenta que hay patrones que se repiten y ahí empiezas a decir, uy, hostia, este patrón en realidad es identitario tanto de mi marca Matteo Ferrari como estudio, pero identitario mío, me refiero. Cuando hablamos de los espacios calmados, me encantaría diseñar una discoteca, pero también te digo que en realidad mi sueño es diseñar un cementerio, ¿sabes? No por nada, pero ¿por qué? Porque creo que nada, no tengo nada con los muertos, simplemente porque creo que me encantan los espacios contemplativos. Eso sí que es algo que me atrae mucho más un espacio contemplativo que un espacio ruidoso. Y ahí es donde me puedo hacer una discoteca, pero lo haría en plan contemplativo. Probablemente haría una discoteca no de reggaetón, sino de música trance, música techno por allí, no lo sé, digo yo. Dicho eso, se va construyendo, espero en el futuro encontrarme a hacer proyectos distintos, pero probablemente tendrán algunas vertientes que serán compartidas, aunque el resultado final pueda ser completamente diferente. Muchísimas gracias, Mateo. Muchas gracias.